La última clase, ¿qué fue lo que vimos? Fue potencias, ¿sí? Propiedades de potencias, estas son las importantes, que hay que saberse. ¿Cuáles eran? Hagamos un recuento. Esa. ¿Quién me la lee? ¿Qué significa? Eso, ¿cierto? Miren. Aquí hay una potencia. Atención todos. Aquí hay otra. ¿Qué cosa tenían en común? Las bases. ¿Qué pasaba cuando tenían igual base? Se conservaba la base y se sumaban los exponentes. ¿Sí? Ya, eso vimos un ejemplo. ¿Por qué pasaba eso? Por ejemplo, si habían 3 2 y habían 4 2, al final habían 7. ¿Sí? Era por eso. Ya, la segunda propiedad. ¿Qué pasaba cuando dividíamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se leería esta propiedad? Sería potencias de igual base que se están dividiendo, o en fracción, como lo quieran llamar. Se conservaba la base y restábamos los exponentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahí habían 5, acá habían 2, ¿qué es lo que podíamos hacer? ¿Qué era eso? Simplificar. Y al simplificar, de los 5 que habían, ¿cuántos estamos quitando? 2. Y eso es restar, ¿sí o no? Pase. Ya, esta, ¿cómo se leería en palabras? Esto es una potencia ¿de quién? De una multiplicación. Así se lee. Chiquillas, allá atrás, silencio porfis. Le estoy hablando. ¿Ya? ¿Qué pasaba cuando teníamos potencias de multiplicaciones? El exponente se le asignaba a cada elemento, ¿cierto? Y si teníamos división, chuta. Miren, en vez de multiplicación tenemos una división. ¿Pero qué pasaba en ese caso? Lo mismo. La potencia, si lo quisieran ver así, se distribuye cuando hay multiplicaciones o divisiones. ¿Ya? ¿Y cuál fue la última que vimos? Propiedad de potencia. Potencia, ¿cierto? O sea, teníamos una potencia de potencias. ¿Qué pasaba en ese caso? Conservábamos la base y los exponentes se multiplicaban, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la clase pasada y después hicimos un par de ejercicios. ¿Ya? Hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo que falta. Raíces y logaritmos. Ya, primero, definición. Porque ¿se acuerdan que la semana pasada lo que hicimos fue definir potencia? Ahora vamos a definir el concepto de raíz. Ya, esa es la definición. En cualquier libro, en cualquier parte que ustedes lean, la definición de la raíz de un número, les va a salir esto mismo. Exactamente. ¿Y cómo se escriben símbolos? Para que no tengamos que escribir tanto cada vez que resolvamos. A es la raíz enésima de C. ¿Cómo se interpreta eso en lenguaje matemático? Enésima cuadrada, cúbica, un número. Dice A es la raíz enésima de C. Cuando uno dice es, quiere decir que tenemos que poner un igual. Ese va a ser el símbolo. A es la raíz enésima de ¿quién? De C. Así se lee. Después les vamos a dar un ejemplo. Ya.
¿Y cuándo va a pasar eso? Raíz enésima. Esa palabra casi nunca la conocen. Vamos a escribirla mejor. Me quedó un poco fea. N ésima. ¿Sí? Esto de aquí, ¿qué significa? No sé, ¿alguien lo ha escuchado alguna vez? N ésimo. Es una forma genérica de llamarle al segundo, tercero, cuarto, quinto. Por ejemplo, no sé, pues ustedes tienen una carrera. Una persona llega en el lugar 1, otra en el lugar 2. ¿Cómo se generaliza eso diciendo que una persona llegó en el lugar N? ¿Sí? Eso. N es cualquier número, justamente. ¿Ya? De hecho, eso está súper bien dicho. Lo voy a escribir aquí. N número. ¿Ya? Dígame. Y solo sí. ¿Sí? Y entonces, ahora, veamos algún ejemplo para que se aclare esto, porque esto parece cualquier cosa. Ya, en eso. ¿Quién es A? ¿Quién es N? ¿Quién es C? Como está escrito. 2 es... ¿Cómo se escribiría eso? ¿Cierto? Sería 2 es igual a la raíz cúbica. ¿Qué índice indica? 3. ¿Sí? Cuadrada es 2, cúbica es 3. Entonces este cúbico significa que el n vale 3. Entonces pondríamos ¿qué cosa? Raíz. ¿Y dónde va el n? Ubicado. Ahí está, arribita de la raíz. Cúbica de 8. Ya, ¿por qué? Miren la definición. Acá. ¿Qué es lo que tengo? Eso. Fíjense que tiene la misma forma. ¿Sí? Ya, y a partir de eso, ¿qué significa lo de allá? Lo que está acá, en este otro lado. De que tenemos que comprobar de que eso se hace Ya, entonces, para que dé los otros resultados. exacto, miren. 2 era el A. ¿Elevado a cuánto? Es igual a... ¿Y eso es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me podría decir en palabras simples qué es una raíz? En palabras simples. Olvidémonos un poco de la definición matemática. Por ejemplo, eso, ¿qué significa? Si estuviera el cubo, sabemos que es multiplicar eso por sí mismo 3 veces, ¿cierto? Ya, pero la raíz cúbica es lo opuesto. En vez de multiplicar a sí mismo 3 veces, sería buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo de 27. Eso es. Ya lo voy a escribir aquí como observación. Esto corresponde... Sí. Corresponde a encontrar un número cuyo cubo sea 27. Eso significa la raíz cúbica.
Si aquí le hubiese puesto un 4, ¿qué significaría? Raíz cuarta. ¿Y cómo se leería como lo que escribí en morado? Esto corresponde a encontrar un número. ¿Corresponde a qué cosa? Encontrar un Cuya potencia cuarta sea 27. Y así. Entonces, por ejemplo... ¿Ya y cuánto es? Alguien me lo había dicho. ¿Qué número al cubo da 27? 3. El 3. Si pusiéramos raíz cuarta de 625. No, 16 es muy chico. O ya, no. Vámonos por lo fácil primero. 16. ¿Qué tendríamos que buscar? Primero la idea, no el número. ¿Qué hay que buscar? Un número, ¿cierto? Que elevado a 4 de 16. ¿Y qué número elevado a 4 de 16? 2. ¿Por qué? Porque el 2 multiplicado. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? ¿Qué significaba eso? 2 multiplicado. 2 por 2. ¿Y cuánto da eso? 4, 8, 16. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería buscar un número que elevado a 4 sea 16. Ya, esa es la idea de la raíz cuadrada. O sea, de la raíz cuadrada, de la raíz en realidad. ¿Sí? ¿Se ve todo? ¿No han visto las clases en YouTube? ¿Todavía no? Ya, pues véanlas. ¿Cuánto sería la raíz cuarta de 625? Ya, primero, ¿cómo se lee? Hay que buscar un número que cumpla qué cosa. Ya, ojo, el índice de la raíz les dice el exponente. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces esto sería buscar un número que elevado a 4. ¿De dónde saqué ese 4? Y la raíz. Ese de ahí. ¿De dónde salió? Del índice de la raíz. ¿Sí? Y ahí pensémoslo. ¿Qué número elevado a 4 da 625? ¿El 4? ¿De aquí? Sí, pues salió el 4, sale de ahí. Por ejemplo, acá sería también 4 y acá sería 3. 5. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 5 a la cuarta? ¿Seguro? Y 125 por 5, 625. Sí, eso. Era para hacerte dudar nomás. ¿Ya? Ya, y eso, chuta. Ojo, observación. Cuando no aparece índice es porque el índice es 2. ¿Ya? Aquí lo voy a escribir. Si no aparece índice, asumimos que es 2. Ahí chequémoslo. ¿Ya? Entonces, ¿qué número al cuadrado da 144? 12, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 144? 12. ¿Ya? Entonces, la raíz al final es lo opuesto a la potencia. En la potencia uno llegaba ahí, elevaba para sacar un resultado. En la raíz, ¿qué es lo que se busca? Un número que elevado de lo que le están dando. ¿Sí? Al revés el razonamiento.
¿Ya? ¿Queda claro? ¿A alguien no le queda claro? ¿No? Ya. Antes de continuar, les repito a los que no sé, no vinieron a la primera clase o no lo escucharon, las clases las estoy subiendo a YouTube. Todas las estoy grabando. Y quedan... Horacio Sangüesa, ahí estoy. Aquí está, pues la segunda clase fue la anterior. Publicidad, no quiero publicidad. Me apagaba el YouTube Premium. Y todas las clases están quedando así, si las quieren mirar. Ya, partamos definiendo lo que es una potencia la más simple posible, que es exactamente lo mismo. Base, ahí mientras toman número real, se la ponen en 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, el que sea. ¿Ya? Y hasta ahora llevamos solamente 2 clases. Esta sería la tercera que la subo. Exponente n, que sea un número natural, por ahora. ¿Por clase? Sí, pues no sé, por ejemplo, 4 elevado a 3 que a Canvas. Sí, en Canvas, en la parte módulos, hay una parte que dice playlist clases. Tú lo pinchas y ahí están las clases solo de este curso. ¿Sí? El 4, por el 4, por el... No, da lo mismo si ahí te va a mandar directo a la lista. No es que aquí yo me busqué por mi nombre, no por la lista. Sí. Aquí están, no. Ya no, pero ahí eso los va a tirar directo a la lista. Sí, es que hay escaleta de cosas que he hecho. Ya, entonces, ¿queda claro el concepto de raíz? Es básicamente buscar un número que elevado al índice de la raíz de lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? En este caso, el 2 elevado a la cuarta va a ser 16. En este caso, el 5 elevado a ¿cuánto? A 4, ¿qué es lo que da? El 625. ¿Ya? Ese es el concepto de raíz. Y al igual que las potencias, las raíces tienen propiedades. Y de hecho son casi las mismas. Miren, potencias, acá están. ¿Qué pasaba con la... acá? Esa, a ver... Sí, esa. ¿Qué pasaba con la potencia de una multiplicación? ¿Se podía separar? ¿Cierto? Las raíces pasa lo mismo. Si ustedes tienen dos raíces, o sea, una raíz de una multiplicación de números, esa raíz la vamos a poder separar. O sea, nos quedaría así. Una raíz de A por B, ¿qué va a ser igual? Va a ser la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Y esto, ojo, esto es importante recalcarlo. Siempre que cada raíz exista. ¿Sí? Aquí nos vamos a encontrar con casos en donde la raíz no va a existir derechamente. Como por ejemplo, ¿se acuerdan qué raíces no existían en los números reales? Eso. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4. ¿Por qué no existe esa raíz? ¿Ya? Entonces, esto, ¿cómo se leía? Lo dijimos antes. Había que buscar un número que elevado a 2 sea menos 4. Eso es lo que hay que buscar. Que no se puede porque no se puede llegar al menos 4. Exacto. Eso es. Estamos buscando un número
cuyo cuadrado sea menos 4. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros elevábamos un número al cuadrado? ¿Podía dar negativo? Nunca. ¿Sí o no? Por ejemplo, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Eso es positivo. 0 al cuadrado. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 1. No se puede. Sí se puede. Esto es 0 por 0. ¿Y eso cuánto da? 0. ¿Sí? Lo que da 1 es cuando el exponente es 0. ¿Sí? Ya, y este número claramente no es negativo, ¿cierto? Es 0. ¿Y qué pasa si teníamos, por ejemplo, menos 2 al cuadrado? Menos 2 al cuadrado se vuelve 4. Eso es menos 2 por menos 2 y menos 2. Menos por menos da No. Vale. positivo. Conclusión, ¿qué pasa si elevamos un número al cuadrado? ¿Puede dar negativo? No. Entonces, elevar un número al cuadrado, ¿puede dar menos 4? No, ¿cierto? Entonces, por eso es que les estoy diciendo siempre que cada raíz exista, porque en el mundo de las raíces hay cosas que no van a tener solución, o no lo van a poder calcular. ¿Ya? Dígame. Pero si el índice de la raíz es 3, Ahí sí se puede. se puede. Sí. Por eso, no todas las... O sea, a lo que voy es que, claro, hay raíces que no se pueden calcular, pero eso no significa que ninguna se pueda calcular. Sino que hay algunas que sí y algunas que no. Y esta propiedad vale siempre que esta se pueda calcular, esta se pueda calcular y esta se pueda calcular. ¿Sí? Eso significa el comentario en morado. ¿Sí? Ejemplo. Ah, ya, este entonces no existe. Bueno, hijo, sí. Mm. Ya, esa. Uno podría, piénsenlo así, multiplicar, ¿cierto? El 27 por 8. ¿Cuánto da? No, no traje calculadora, dije que iba a traer, se me olvidó. 27 por 8 con calculadora nomás, no con... Debería ser 100... No, 200... 216. Ya, ¿todos de acuerdo? Es cosa de multiplicar los dos números. Esa raíz cúbica, ¿es fácil de calcular? No es tan fácil, para nada, ¿cierto? Pero se pueden dividir. Pero, ¿qué nos dice la propiedad? Que se puede hacer la raíz. Entonces, esto es directo. Pero usando la propiedad, ¿cómo se podría reescribir eso? Sería 3 raíz cúbica de 8. Vamos por etapas. Eso dice la propiedad, ¿sí? Cuando ustedes tienen una raíz, no importa el índice, ¿sí? No importa el índice. Y hay una multiplicación, ustedes pueden intentar sacarle la raíz ¿a quién? A cada uno por separado. Eso dice la propiedad. Ya. Y esa propiedad en este caso resulta útil, ¿o no? Sí. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Raíz cúbica de 27, 3. Porque 3 al cubo da 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 8? ¿Y 3 por 2? Listo, ahí está el resultado. Para eso sirven las propiedades, para poder reducir expresiones y poder calcular las cosas más rápido. Ahora, obviamente es cierto que la calculadora lo va a hacer, pero hay que aprender a hacerlo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿se entiende para qué sirve la propiedad? Sí. Sirve básicamente para poder sacar raíces de expresiones más chicas. ¿Ya? Ya, ¿no?
Ya, ¿y esa? Raíz quinta de 1024. Aquí estoy complicando las cosas justamente para poder utilizar las propiedades. ¿Sí? $1024. ¿Cómo lo podrían ustedes ir descomponiendo? Fíjense que subí el nivel. Primero, ¿qué fue lo que hicimos? Calcular raíces de forma directa. ¿Sí? ¿Qué hicimos después? Entregamos una propiedad. ¿De qué sirve la propiedad? Que nos permite ir descomponiendo las raíces, ¿sí? En raíces más pequeñas. Y en este último ejemplo, ¿qué estoy haciendo? El numerito que está adentro no se lo di descompuesto. Ustedes tienen que descomponerlo. Ese es el siguiente paso. Ya, 1024. ¿Cómo lo pueden ir descomponiendo? Como multiplicación. De eso se trata esta parte. Saber descomponer números. ¿Qué pasa si lo dividen por 2? ¿Cuánto da? No. Así, ¿cierto? ¿Podemos seguir? ¿Cómo se sigue? 256 por... o por 2 al cuadrado. ¿Sí? Si seguimos... ¿Cuál es la mitad de 256? ¿Se dan cuenta? Estoy jugando solamente. Con el número lo estoy reescribiendo como multiplicaciones. ¿Y cómo lo estoy reduciendo? Aprovechándome que lo puedo ir dividiendo por 2. ¿Ya? Es eso. El 128, ¿se puede descomponer más? ¿Cómo? 64 por 2. ¿Sí o no? Y eso sería 2 a la cuarta. El 64, ¿lo puedo descomponer más? ¿Cómo? 32 por 2 a la quinta. Ahora, pregunta, el 32, ya para no seguir en este proceso, ¿se puede escribir como una potencia de 2? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, o sea, el 32, ¿cómo se puede escribir? Como 2 elevado a 5. ¿Sí? Ya, y aquí llegamos a una multiplicación. Fíjense que aparecen puras cosas con 5. ¿Servirá de algo? No sé, veamos. ¿Qué pasaba con la raíz de una multiplicación? La propiedad, ¿qué decía? Que podemos sumar. Se podía, acá está. Se podía separar. ¿Sí? Esa es la propiedad. Entonces, ¿cómo separaríamos esto? Raíz quinta de 2 elevado a 5 por raíz quinta de 2 elevado a 5. ¿Se dan cuenta que qué fue lo que hicimos? Esta raíz se le saca ¿a quién? A cada uno por separado. Esa es la propiedad. Ya, ¿y cuánto valdrá eso? 2 por 2. Eso que estoy marcando. Eso 2. ¿Por qué vale 2? Porque se anula el exponente con la raíz. ¿Y por qué se anulan? Porque son multiplicados 5 veces y eso significa lo mismo que el elevado. Eso, ¿cierto? Eso. Vamos a explicarlo. Miren, ¿cómo se leía esto? Teníamos que buscar un número que elevado a 5 de 2 elevado a 5. O sea, ¿cuál es ese número? Es como que le están preguntando el color de, no sé, algo muy simple. ¿Por qué? Estamos buscando un número, voy a hacerlo así con un cuadrito, que elevado a
5 sea, ¿qué cosa? 2 elevado a 5. ¿Cuál es el número? Ahí está clarito. Tiene que ser 2. Y como decían después, eso, ¿qué es lo que significa? ¿Qué pasa si aquí hay un número y acá está el mismo, como potencia? Se simplifican. Eso significa. Entonces, eso es 2. ¿Y el otro? Ese. 2 también. Resultado, 4. Y ahora, ¿será cierto? Miren. Partimos de ahí. Aquí llegamos a 4. ¿Será cierto que 4 elevado a 5 da 1024? Métanlo a la calculadora. Si no me lo creen. 4 elevado a 5. ¿Cuánto da? Tiene que ser 1024. ¿O no? ¿Sí, cierto? Ya. Comprobado. Entonces, en la prueba, si es que les sale una pregunta de raíces, lo más probable es que sea algo así. Simplificar expresiones, reducir expresiones. ¿Ya? ¿Han mirado solemnes anteriores? ¿Y cómo lo encontraron? ¿Sí? ¿No? 4. No es que ahí tú ya sacaste el resultado de la raíz. Pues como cuando dices, por ejemplo, 2 elevado a 3, ¿cuánto da? 8. Lo calculaste y desapareció el exponente. Acá pasa lo mismo. Tú calculaste esto y desapareció la raíz. ¿Sí? ¿O no? Es que eso, siempre que uno hace una operación, después que la realizas, desaparece el símbolo. Porque ya la aplicaste. ¿Sí? Por eso te decía, pues eso, por ejemplo, tú lo resuelves, da 8, pero ya no aparece potencia porque tú la resolviste. Acá lo mismo. Raíz quinta, tú la resuelves y te da 4. Entonces ahí ya se deja de escribir. ¿Ya? Ya, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí? Cuando había multiplicación, ¿qué se pudo hacer? Separar. ¿Y cuando hay división? También. Ya, o sea, lo mismo que dije antes vale también para la división. Y la misma observación, siempre que cada raíz exista. ¿Sí? Esa es la condición, porque si no, no se pueden usar las propiedades. Si hay una que no existe, no se puede. Por ejemplo, ya, esa. Miren, pongan atención. Si yo les pregunto, ¿qué número elevado al cubo da esa fracción? ¿Es fácil de imaginárselo? No, ¿cierto? Porque es una fracción, es un decimal. ¿Qué nos dice la propiedad? ¿Qué le podemos hacer a la raíz? ¿Se puede? Separar. ¿Y cuánto vale cada una? 3 y 2. ¿Se dan cuenta? Es que esto es lo importante, chiquillos. Esta por sí sola es difícil de calcular porque ese es un decimal. ¿Sí? ¿Pero qué fue lo que hice en el paso de la igualdad?
La separamos. ¿Y qué ocurre con esta raíz? ¿Se puede calcular más fácil? ¿Cuánto vale? ¿Qué número al cubo da 27? Da 3 medios. 3. ¿Y qué número al cubo da 8? Listo, ese era. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, difícil. ¿Por qué? Porque es un decimal. Esto de acá, fácil porque son raíces de números conocidos. ¿Ya? Para eso sirven las propiedades. Ya, y eso. Cuando nosotros teníamos potencia de potencia, ¿qué pasaba? Se multiplicaban los números. Se multiplicaban los exponentes. ¿Y qué pasará cuando tenemos raíz de raíz? Deberían dividirse. Más o menos. Pero, también se multiplican, pero ¿dónde queda? Arriba. Queda como índice de la raíz. Ya, eso. Acá, pongan atención adelante. El que está atrás en el teléfono, ya no va. Esta. Bueno, igual se podría intentar calcular, ¿cierto? Es 8. Quizás puse un ejemplo muy simple. Pero ¿qué dice la propiedad? Esta raíz, ¿cómo la podríamos reducir? Tendríamos que mantener la raíz. ¿Y cuál es el índice? ¿Qué había que hacer con los índices? Multiplicarlos. ¿Cuánto daría eso? ¿Ya? Creo que lo compliqué un poco, pero no importa. ¿Cuánto es raíz secta de 64? 2. Sí, porque antes habíamos calculado qué cosa en el ejercicio, no sé, creo que el anterior. 2 a la quinta, ¿cuánto era? Eso ya lo habíamos calculado. Entonces, ¿cuánto es 2 a la sexta? 64. ¿Sí? Ya, a ver, creo que tengo ejercicios de esto. Ya, acá, atención. Este salió en un solemne, no me acuerdo de qué año. Así que pongan la atención. El problema era, les daban eso y les decían, encuentre el valor más reducido posible de ese término, o de ese número.
Entonces, ¿qué hacemos? Llorar. La raíz cuadrada de eso no hay forma de calcularlo de forma exacta, ¿cierto? La raíz cuadrada de 2 también es un número irracional. De hecho, no se puede encontrar el valor exacto, ¿sí? Entonces, como está, no podemos hacer nada. Habría que utilizar propiedades. Adelante. ¿Qué propiedad creen ustedes que conviene utilizar? Primero, elevar a 2 el 6. ¿Cómo? ¿Elevar a 2 el 6? O ¿Se sea, puede? Elevar a 2 el 6. Ay, no sé cómo decirlo. Inténtalo, no pasa nada. Aquí hay una raíz, ¿cierto? Aquí hay otra. Esas dos raíces se están sumando, multiplicando. Si nosotros teníamos una multiplicación de raíces, ¿a dónde está? Acá. Ojo, la propiedad en el ejemplo la usé para descomponer, pero también podríamos usarla para agrupar. Todas las propiedades se pueden leer en ambos sentidos. O sea, sirve para descomponer cosas o bien para agruparlas, ¿sí? Todo va a depender de lo que quieran hacer. Si quieren expandir o quieren reducir, ¿ya? Entonces, dicho eso, si aquí hay una cosa que queremos reducir, ¿qué vamos a hacer con las raíces? Vamos a reducirla. ¿Cómo nos quedaría raíz de qué índice? El mismo, índice 2. ¿Y qué es lo que quedaría adentro de la raíz? 11 más 6 raíz de 2 por 11 menos 6 raíz de 2. Eso es lo que queda adentro de la raíz, ¿sí? Porque lo único que estamos haciendo es tomando eso y multiplicarlo por eso de ahí. Lo voy a marcar. Eso queda ahí. Y eso queda ahí. Eso estoy haciendo. Todo bajo la misma raíz. Cuénteme. Justamente, eso vamos a hacer ahora. Ya, y ahora, ¿qué ocurre con lo que está adentro de la raíz? La compañera lo dijo. Aquí tenemos dos opciones. Si no se acuerdan de que eso es una suma por diferencia, lo que podríamos hacer es ir multiplicando todo con todo. O sea, eso por eso. ¿Cuál sería el siguiente? Eso por eso. ¿Qué vendría después? Eso por eso. Y por último, por eso. Eso es lo que habría que hacer si es que no se acuerdan de que al tener una suma multiplicado por lo mismo pero con diferencia, hay un producto que conocen. Suma por diferencia. ¿Cuál era? ¿Cuánto era eso? Esa es una suma, ¿cierto? Suma por... ¿Cómo se llama la resta? Diferencia. Si el nombre viene de ahí. Aquí hay una suma y aquí hay una diferencia. Son los mismos términos. ¿Cuánto daba? Daba x cuadrado menos y al cuadrado. Eso era. ¿Cuánto quedaría dentro de la raíz entonces? ¿Cuál es el primero al cuadrado? Eso, ¿cierto? ¿Y cuál es el segundo al cuadrado? Si quieren no lo calculan, ¿ah? Primero. Oh, ahí está. Eso es lo que queda adentro. Primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Dividido en 14. Ya, y ahora empezar a trabajar con potencias. ¿Cuánto es 11 al cuadrado?
121. ¿Cuánto es 6 raíz de 2 al cuadrado? O sea, este es el que nos interesa, ¿cierto? Sacando ese, ya después debería ser más simple. 37 y 2. Hagámoslo que abajito. Eso, ¿cuánto vale? 6 raíz de 2 por 6 raíz de 2, ¿cierto? O dicho de otra forma, ¿qué pasaba cuando teníamos potencia de una multiplicación? Eso es más simple, creo. ¿Mm? Pero sí, está bien. Alguien dice 6 raíz de 2 por 6 raíz de 2. Eso no está mal. Pero aprovechémonos de las propiedades. Eso que escribí, ¿está bien? ¿Por qué? Porque eso, ¿cierto? La potencia, ¿qué fue lo que le hice? Elevé el 6, ¿y quién más? Elevé el raíz de 2. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. ¿Y cuánto es raíz de 2 al cuadrado? 2. Es 2. ¿Sí? Ahí. Y eso da 72. ¿Cierto? Ya. Y ese 72, ¿dónde se reemplaza? ¿Cierto? El 72 fue esa cuenta. ¿Y esa cuenta dónde está? Ahí. ¿Sí? Al ladito del 121. Ya, ¿y qué hacemos ahora? Si alguien me escribe en la prueba esto, ¿qué creen que va a pasar? Va a estar malo. ¿Por qué? Se los digo porque lo veo caleta. Todas las veces que he hecho cursos de este estilo. Esa propiedad solo es con la multiplicación. Exacto. Las raíces, esto pueden escribirlo, tienen propiedades solamente para la multiplicación y división. No tienen propiedades para suma o resta. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una raíz con una suma o resta, no la pueden separar. Esa propiedad no existe. ¿Ya? ¿Y cuánto da 121 menos 72? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 49. ¿Sí o no? 7 por 7 da 8. Sí. Sí. No, pero 121 menos 72 es 49, ¿cierto? Sí, pero la raíz no. Ya. Y ahora, raíz cuadrada de 49. ¿Es exacto? Sí. ¿Cuánto? 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 da 8. ¿Cierto? Tenemos que buscar un número que elevado a ¿cuánto? Ah, es igual, igual. A 2 de 49. Y ese es el 7, ¿cierto? Ya, último paso. Esa fracción ya es una respuesta, pero ¿podemos reducirla? Se puede simplificar por 7. Sí, sería un medio. Fin, esa era la respuesta de esa pregunta. ¿Qué cosa? ¿Por qué resté estos dos? No, pero es que después que se le saca raíz te da 7. Sí, porque primero tú resuelves lo de adentro y te queda la raíz cuadrada de lo de adentro. Y después cuando usas la definición de raíz cuadrada da el 7. ¿Sí?
Ya, y esto es súper importante. Notación, solo notación. Cuando nosotros estamos sacando la raíz enésima de cualquier número, podríamos escribirlo de otra forma. Podríamos escribirlo como una potencia. ¿Ya? Y esta potencia, ¿cómo se forma? ¿Cuál es el exponente? Es el inverso multiplicativo o recíproco del índice de la raíz. ¿Y eso por qué? Porque a veces aparece en esta forma. Pero es lo mismo. Por ejemplo, si yo escribo 25 elevado a un medio, ¿eso qué significaría? La raíz cuadrada de 25 Es una raíz, ¿cierto? ¿De qué índice? cuadrada. Índice 2, o sea, cuadrada. ¿De quién? De 25. ¿Y esa? ¿Qué significaría? La raíz se dice la cuarta. Raíz, ¿qué índice? De 64. ¿Ya? Eso, es solo notación. ¿Y eso qué significaría? Ahí. 12 elevado a 2 tercios. De partida, ¿cuál es el denominador de la fracción? Del exponente. 3. Entonces, esto es una raíz ¿de qué tipo? Cúbica. ¿Y de quién? De 12 elevado a 2. ¿Sí? Eso. Sí, no sé, si es que cuando cambio pantalla demora en hacer el cambio. Ya, ustedes hagan el B. Inténtenlo. Fíjense que aparecen potencias, aparece todo lo que hemos visto. Potencias, decimales, y aparece un 5 elevado a 4 a la 1/2. ¿Qué significa la 1/2? Raíz. Calcúlenlo. Lo más probable es que dé 1. Ya, atención chicos, vamos a resolver el ejercicio. Este problema tiene muchas formas de hacerse, así que vamos a dar unas 2 o 3, pero hay más. ¿Sí? Ya, ¿de qué se trata? Todo este tipo de ejercicios lo que hay que hacer es, usando propiedades, encontrar el valor de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes, claro, lo podrían hacer calculando, haciendo las cuentas, pero se van a demorar mucho. La idea es usar propiedades. Entonces, vamos por etapas. Este primer término, ¿se puede reducir algo? ¿Qué cosa? ¿Cierto? Porque tenemos una potencia y a la vez está con una potencia. ¿Qué propiedad tenemos para eso? ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican. ¿Ya? Dividido. ¿Qué hacemos ahora? El 0,2. ¿Cómo se escribía en fracción? ¿Ah? Ya, usemos la regla. Yo creo que se dan cuenta que es un quinto, pero usemos la regla. ¿Qué es lo que se hacía para pasar de decimal a fracción? Se escribía el número sin el punto y se dividía por
En este caso es un decimal finito, infinito periódico, infinito semiperiódico. ¿Es? Finito. ¿Por qué? Porque no tiene un número. Porque son finitos, ¿por cierto? No son infinitos. Entonces se divide por cuánto, si era finito. Por un 1. ¿Con cuántos ceros? ¿Cuántos decimales tiene? 1. Entonces sería dividir en, como dijeron, 10. ¿Cuántos 2/5 si se simplifica? O sea, 2/5, 2 décimos. Me estaba adelantando. 1/5. ¿Sí? Ya, entonces, este 0,2, ¿a qué es igual? A 1/5. Eso es lo que vamos a escribir. ¿Elevado a cuánto? Repito, ¿qué fue lo que hice? Este 0,2 lo escribí en fracción. ¿Cuánto dio? Ese es 1/5. ¿Sí? ¿Aquí está elevado? A 4. Ya. Y el siguiente término, 5 elevado a 4 elevado a 1 medio. Aquí tenemos varias opciones también. No es solamente una. O sea, varias opciones de resolución, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Qué pasaba cuando teníamos potencia de potencia? ¿Se podía multiplicar? ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto es 4 por 1 medio? Esa es mi pregunta. 2. ¿Todos de acuerdo que da 2? 4 por 1 medio. ¿Eso cuánto sería? Le ponen el 1. 4 dividido 2. ¿Y cuánto es 4 dividido 2? 2. ¿Ya? O sea, con ese procedimiento derechamente nos olvidamos de la raíz cuadrada. En ninguna parte se calculó, ¿cierto? Ya, miren, ¿qué otra alternativa había para desarrollarlo? ¿Cuál es la otra alternativa? Pasarlo a raíz cuadrada, ¿cierto? Este numerito significaba ¿qué cosa? Si era un 1 partido 2, era una raíz cuadrada. Así quedaría. Ya, 5 a la cuarta es lo mismo que 25 al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O no? 5 a la cuarta es lo mismo que 25 al cuadrado. ¿Por qué? 5 a la cuarta, ¿qué es por definición? Por definición, no la cuenta. Pero ya, sí se puede calcular, ¿cierto? 5 por 5 por 5 por 5. ¿Cuánto es eso que marqué? Eso es 5 al cuadrado. O sea, 25. ¿Y cuánto es eso? ¿Y cuánto es 25 por 25? Es 25 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué pasaba cuando teníamos una raíz de índice 2 de un número que estaba al cuadrado? Se simplifica. O sea, esto queda solamente 25. ¿Es lo mismo que 5 al cuadrado o no? Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Estoy mostrando dos procedimientos para encontrar un mismo número. ¿Sí? ¿Cuál es más fácil? A mi juicio, pero obviamente todo depende de cada uno, este es más fácil. Porque era llegar y multiplicar los exponentes. Ya, ahí está. Paso 1, listo. Reescribimos todo lo que se podía reescribir. ¿Ya? De hecho, ese es ese. Y ese es el de ahí, ¿cierto? Ya, ¿qué hacemos ahora?
Esto con esto, como está, ¿se puede juntar? ¿O no? No se puede como está. ¿Por qué? Porque esto tiene base. ¿Cuál es la base? 5. Y este de acá, ¿qué base tiene? Un quinto. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es... Ahí sí. ¿Qué hice? La propiedad de cuando el exponente era negativo. Exacto, ¿cierto? Siempre que nosotros tenemos exponentes negativos, ¿qué se puede hacer? Se puede cambiar a positivo. ¿Y qué se le hace al número? Se invierte. Ya, esa es una alternativa. Alguien podría haber hecho otra cosa. Alguien podría haber dicho esto es 5 a la menos 4. Da lo mismo. ¿Cuál paso ustedes escojan? Lo que interesa es que ¿qué es lo que están haciendo al final? Están haciendo que las bases sean iguales. Ese es el objetivo. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando nosotros dividimos potencias de igual base? Se mantiene la base y se restan los exponentes. Entonces, ¿cuál es la base en ese caso? ¿Y la resta de exponentes? 6 menos 4. 2. ¿A qué cosa no le hemos hecho nada todavía? ¿Sí? Porque si se dan cuenta, eso es lo que acabo de escribir. ¿Qué cosa no lo he operado todavía? El 5 al cuadrado. Ahí está. Ya. Y aquí, ¿qué podemos hacer? De nuevo, hay varias formas de verlo, ¿ah? No es única. ¿Qué pasa con este cuadrado? Puede ser 5 elevado a menos 2. O también, como tú lo dices, 5 elevado a menos 2. Ya, pero como ya empecé así, ¿qué pasa si lo elevamos al cuadrado? El 5 Queda 1 al cuadrado, que eso es 1. Y 5 al cuadrado queda 5 al cuadrado. ¿Y cuánto vale eso? 1. Porque se simplifican. Sí, pues, si lo multiplican, ¿cuánto da? Da 5 al cuadrado dividido 5 al cuadrado. ¿Y cuánto es un número dividido a sí mismo? 1. Alternativa. Eso, ¿cómo lo podríamos escribir? Con lo que tú me habías dicho. 5 elevado a menos 2. Eso que estoy marcando es lo mismo que 5 elevado a menos 2. ¿Y qué pasa en ese caso? Conservamos la base, sumamos los exponentes. ¿Cuánto da la suma de los exponentes? 0. ¿Cuánto es un número elevado a 0? Lo mismo. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay varias alternativas para llegar a lo mismo. Eso es lo que quería mostrarles con el ejercicio. Y todo se basa en cuáles propiedades ocupan. Da lo mismo cuál ocupen mientras sea legal ocuparla. ¿Sí? Mañana vengan a ayudantía, van a ver todo lo que tiene que ver con raíces y, bueno, potencias, raíces y logaritmos, que es lo que vamos a terminar ahora. ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí, pues. Pero si empezamos lento, pero vamos acelerando. Así que no se queden atrás.
Ya, atención acá, chiquillos. El logaritmo. ¿De qué se trata? Hagamos un recuento. Cuando nosotros teníamos que calcular eso, ¿qué era? A elevado a n. Es una potencia, ¿cierto? Era a por a por a por a. ¿Cuántas veces? N. Ya pongámosle c. Esta era una potencia. Después, ¿a qué mundo nos fuimos? Al mundo de las raíces. O sea, si lo quieren ver así, de esta igualdad, cuando nosotros calculamos la potencia, estamos calculando el a, el n o el c. Aquí. Si yo estoy calculando la potencia, ¿qué es lo que estamos calculando? El c. ¿Cierto? Si yo les tengo 2 elevado a 3, ¿qué es lo que hacen ustedes? Hacen la cuenta y les da 8. ¿Sí? La potencia lo que hace es calcular el c. ¿Qué es lo que hace la raíz? ¿Qué es lo que calcula? El c es la potencia. La raíz lo que hace es calcular el a. ¿Sí? El logaritmo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular el exponente. ¿Sí? Eso es lo que les tiene que quedar presente. El logaritmo lo que hace es calcular exponentes. Por ejemplo, eso. ¿Cómo se lee? Pónganle atención para que lo entiendan. Lo que tenemos que hacer es buscar un número tal que 2 elevado a ese número me dé 8. ¿2 elevado a cuánto da 8? Eso es el logaritmo. Es un exponente. ¿Cuánto sería eso? 5. Este 5 elevado a cuánto da 625. 5 o 4. 4. ¿Sí? Sí, ya lo habíamos hecho en un ejemplo. Eso. 10. ¿Cómo se lee? 10 elevado a qué número me da 100. ¿10 elevado a cuánto? ¿A 10? A 2. Es el exponente. ¿Esto qué es lo que significa? 10 elevado a cuánto me da 100. Así se lee. ¿Y cuál es ese cuánto? 2. ¿Y eso? ¿3 elevado a cuánto da un noveno? Era un 9, así como. Ah, perdón, era un 9. El 3 elevado a menos 2. Ya es cierto, ¿qué es lo que hay que preguntarse aquí? 3 elevado a qué número me da un noveno. Menos 2. ¿Por qué? Porque al cuadrado da 9, ¿cierto? Pero si queremos que sea un noveno hay que darlo vuelta. ¿Y cómo se dan vuelta? Cambiándole el signo al exponente. Y esos son los logaritmos. No es nada más que buscar exponentes. Las raíces, ¿qué es lo que hacen? Buscan bases. ¿Ya? ¿Y eso? 5 elevado a cuánto da 1 sobre 125. ¿Cierto? 5 elevado a cuánto da 1 partido 125. Sabemos que el 5 al cubo da 125.
Pero si está como fracción, al revés, ¿a cuánto hay que elevarlo? En vez de 3, menos 3. Ya, miren, primera propiedad de los logaritmos, la fundamental. El logaritmo en cualquier base de 1 va a ser siempre 0. ¿Por qué? Se fue muy ahí. ¿Por qué el logaritmo en cualquier base de 1 va a ser 0? ¿Cierto? Piensen lo que no está así. Les pregunto. La base puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, el número que ustedes quieran. ¿Elevado a cuánto da 1? A 0. Entonces por eso el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. ¿Y eso cuánto debería ser? A. Piensen 2, 3, 4, el número que sea. ¿Elevado a cuánto me da el mismo número? A 1. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, si tengo un 2, 2 elevado a cuánto da 2? 1. Si tuviera 3, 3 elevado a cuánto da 3? 1. Todo el rato 1. ¿Sí? ¿Cuánto falta eso? ¿Cuál es la pregunta que hay que hacerse? A, ahí escribí el A, elevado a, siempre el logaritmo, acuérdense que es un exponente, ¿sí? ¿Elevado a cuánto me tiene que dar qué cosa? Entonces, ¿qué es lo que va en el cuadrito? Para que sean iguales, tiene que ser n. ¿Parece raro o no? No tanto. Ya, y aquí vienen propiedades un poco más complicadas. Esta es una propiedad súper buena, que la vamos a ocupar harto. ¿Qué es lo que dice la propiedad? ¿Logaritmo en qué base? A, puede ser cualquiera. Insisto, 2, 3, 4, 5. Da lo mismo. ¿Y a quién le estamos sacando el logaritmo? A una potencia. La propiedad, ¿qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que hice? Tomé el exponente y ¿dónde lo escribí? Al principio. Entonces, lo que está diciendo esta propiedad es que cuando nosotros le sacamos el logaritmo en cualquier base a una potencia, ¿qué hacemos con el exponente? ¿O qué podemos hacer? Bajarlo multiplicando. ¿Sí? Esta propiedad es un poco más rara. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando el logaritmo, pero ¿de quién? De una multiplicación. ¿Y por qué les digo que parece rara? Porque fíjense que la multiplicación, ¿a qué operación está cambiando?
a suma. Primera vez que nos pasa eso. ¿Sí? Antes siempre, si distribuíamos, seguíamos con la misma operación. En los logaritmos no. La multiplicación cambia a suma. ¿Y qué estamos haciendo con el logaritmo? ¿Le estamos sacando el logaritmo a quién? Al primer término, o al primer factor, si lo quieren ver así. Después estamos haciendo ¿qué cosa? Sumando el logaritmo de quién? Del segundo factor. ¿Sí? O sea, para que lo vean con palabras, ¿el logaritmo se puede separar? Sí, pero ¿cuál es el cuidado? Si hay multiplicación, pasa a ser suma de logaritmos. Y si hay división, va a ser una resta de logaritmos. ¿Ya? ¿Qué cosa he visto que cometen harto error? Voy a escribirlo aquí para que quede bien marcado. No. Ahí, ¿se puede hacer algo? ¿De acuerdo a las propiedades que vimos? ¿Cómo? Es que en esa, fíjate que en esta tú tienes una suma de dos logaritmos. Acá tienes el logaritmo de una suma, es distinto. ¿Sí? Entonces, esto aquí no hay ninguna propiedad que a ustedes les permita separar. O sea, si alguien me escribe esto, ¿qué va a pasar? Va a estar malo. ¿Sí? No hay una propiedad que haga eso. ¿Vale? En los logaritmos, siempre para usar propiedades, ¿qué es lo que tienen que tener dentro? Potencias, multiplicaciones o divisiones. Si dentro del logaritmo hay suma o resta, no pueden hacer nada. ¿Vale? Ya, pongan atención acá. Vamos a hacer este ejemplo que es de una guía. No sé si vendrá en la misma guía de ustedes, pero si no viene este, va a venir uno muy parecido. Dice, utilizando propiedades de logaritmos, evalúe esa expresión. ¿Sí? ¿Por qué utilizando propiedades? Miren. Esto. Ah, se me olvidó decirles, pero yo creo que puede que se acuerden del colegio. Si no aparece una base, ¿qué se asumía? Se asumía cuando no aparecía que esto era un logaritmo en base 10, ¿ya?
Ya, lo de arriba, ¿se podrá calcular tal como está? Este primero. Logaritmo en base 10 de 75. 10 elevado a ¿cuánto da 75? No es tan exacto, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que calcular esto derechamente no lo van a poder hacer. Si lo meten a la calculadora les va a salir algo con muchos decimales. Este de aquí, ¿se podrá calcular? Tampoco. 10 elevado a ¿cuánto da 9? No sé. Y este, 10 elevado a ¿cuánto da 12? Menos. Ya, pero nosotros sabemos que... ¿Qué pasa si hay una resta de logaritmos de igual base? ¿Cómo se podían juntar? ¿Multiplicar? Si es resta. ¿Sí? Dividir, ¿cierto? Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a ir utilizando esas propiedades para tratar de reducir el logaritmo. Ya, eso. ¿Cómo se podría escribir? ¿75 partido por 9? ¿Cierto? Ya, eso se puede simplificar. Sí. Por 3. Es una fracción que se puede simplificar por 3. ¿3 por cuánto da 75? Y abajo 3. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de calcular, ¿qué es? Es todo eso. ¿Qué falta? Faltaría añadirle ese término. ¿Qué pasa si le sumamos logaritmo de 12? ¿Lo podemos juntar o no? ¿Qué pasa si teníamos suma de logaritmos de igual base? Chuta. Ahí. ¿Podemos reescribirlo como? Como el logaritmo de una multiplicación. ¿Cómo quedaría? ¿Logaritmo de cuánto si lo juntamos? 25 tercios por 12. ¿Cuánto da eso? ¿Lo da dentro del paréntesis? ¿Cuánto es 12 dividido 3? 4. Daría 25 por 4. ¿Y cuánto es 25 por 4? 100. ¿Sí? 100. Ya, ¿y eso? ¿Cuánto es? Eso sí se puede calcular de forma exacta. 10 elevado a ¿cuánto da 100? Lo dijimos hace un rato. 2. Entonces, ¿cuánto vale el numerador de esta cosa? Valdría 2. Ya. ¿Y el denominador? Ese está más difícil. Ya. De partida, ¿puedo llegar y juntar los logaritmos tal como está? ¿Por qué no? Este tiene base 4 y este tiene base 3. Ya, supongamos, este es un supuesto, que ambos tuvieran base 4. ¿Se pueden juntar? Suponiendo que ambos fueran base 4. No se puede porque hay un numerito adelante. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eso, ¿sí? Si es que aparece un número adelante, ¿cómo nos podemos deshacer de un número adelante? Poniéndolo de exponente. Ahí hay un número adelante. ¿Cómo se deshacen de él?
escribiéndolo como exponente. Entonces partamos por eso. El número, ¿a dónde está? Ah, no estoy leseando, este se puede calcular directo. No es necesario usar propiedades. Miren. O sea, se puede con propiedades, pero es más directo hacer la cuenta tal como viene. ¿Eso qué significaba? Ah, ¿dónde está? Ah, eso. ¿Qué había que buscar? Casi. 4 elevado a cuánto da 64. Eso es lo que hay que buscar. ¿Cuánto es? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 3. ¿Ya? Entonces esto vale 3. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque 4 elevado a 3 da 64. Acá, ¿cuál sería la pregunta que hay que hacerse? 3 elevado a cuánto da 81. ¿Y cuál sería ese cuánto? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. ¿Sí? O sea, sería 4. ¿Y qué pasa si se desarrollan esas dos cosas? 5 por 3, 15, 4 por 4, 15 menos 16, menos 1. ¿Cuál sería el resultado final? ¿Cuál era el numerador? ¿Y el denominador? ¿Cuánto da eso? Menos 2. Eso había que hacer. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí por hoy. Mañana en la ayudantía van a hacer ejercicios de eso, así que vengan, ¿sí? Tapen al ayudante de ejercicios. O sea, de ejercicios de cuentas, de